del ciclo de cine y psiquiatría, llevamos conjuntamente el club de lectura desde el año 2008, ¿vale? Antonio no ha podido venir porque está de viaje, así que yo os voy a presentar el club. Antes de proyectar la presentación, deciros que cómo nació este club. El club no nació en la Naurant, sino fuera de la Naurant. Estaba yo con una gran amiga mía un verano, en 2006. Yo siempre los veranos los paso fuera de Valencia porque llevo muy mal el calor y tengo la suerte de tener un sitio muy fresquito por el norte, por el centro de España. Pero ese verano me acababan de operar de cáncer de mama y tuve que quedarme aquí. Y esta amiga también estaba operada de lo mismo. Entonces estábamos las dos en su casa de verano, disfrutando de la brisa y de las vistas del mar, cuando de repente yo me paré a mirar un cuadro que tenía allí colgado. Y le dije más o menos lo siguiente, digo, mira, ¿ves? Este cuadro es esos árboles que has pintado, son una descripción, porque están quietos, no se mueve nada, no cambia nada, el tiempo está parado. Has cogido un instante y lo has puesto ahí en el cuadro. Digo, si fuera una narración, pues igual las hojas empezaban a moverse, o igual por la esquinita del cuadro entraba un personaje y se subía al árbol, por ejemplo, y empezarían a pasar cosas y ya no sería una descripción. Y me salió así. Y ella dijo, oye, ahí va, se acabó de entender algo que no entendía. De repente, esto nos lo tiene que explicar mejor. Y, en fin, empezó a llamar a las amigas y acabamos haciendo un club de lectura familiar de 20 mujeres y esporádicamente un hombre, uno solo, que venía de vez en cuando. Una vez al mes nos reuníamos, la anfitriona preparaba la comida y después de comer, fijaros, con toda la digestión y todo, teníamos una moral tremenda, ¿no? Yo les propuse leer 3 libros a lo largo del año y hablar de estas cosas que tienen los libros, ¿no? Que tienen los relatos, las narraciones, los cuentos, las novelas, los libros de viajes, las memorias, las biografías, todo eso son historias que se cuentan. Y lo pasábamos muy bien, con muchísima moral. Nos reuníamos a las 11, trabajábamos 2 horas, tomábamos el aperitivo, comíamos, no dormíamos la siesta, después de comer seguíamos hablando otras 2 horas. Y así fue transcurriendo el año hasta que de pronto un grupo de estudiantes senior crearon la asociación Amix de la Naurant y Adolfo, que andaba por ahí enredando muchísimo, y su mujer venía de vez en cuando a estas tertulias y lo pasábamos muy bien, con la cena, el vinito, tal, lo pasábamos fenomenal. Y me dijo, oye Gloria, ¿tú eso que haces con las amigas y tal, podrías hacerlo en la asociación? Y dije, vale, y así nació el club de lectura. Éramos, la primera sesión, creo Alfredo está por ahí, éramos 4 o 5, nada más. Nos reuníamos en la calle Guardia Civil, no teníamos ningún problema para vernos la cara porque nos sentábamos alrededor de un pupitre y conversábamos todo el tiempo. Y así nació el club de lectura. 2008-2023 nos reunimos una vez al mes, como veis, leéis abajo, de octubre a mayo de cada año, cada segundo martes lectivo de mes. Ese es nuestro día, de 12 a 2. Ahí llevamos reuniéndonos todos estos años. Leemos 6 libros al año, o 7, depende también. Hay años que hemos empezado en octubre y otros hemos empezado en noviembre. Ahora ya empezamos en octubre y leemos los libros. Os voy a decir cómo funciona el club. Bueno, nos planteamos primero qué es leer. Y he puesto ahí esto, en sentido amplio, es descifrar los signos visuales de un mensaje. Fijaros, signos visuales, no hablo de palabras todavía. Se puede leer casi todo. Se puede leer un cuadro, un filme, un edificio,
un paisaje, la ropa que llevamos, el tono de voz, los zapatos, los gestos, todo eso se puede leer. Todo lo que es visual se puede leer. Y lógicamente, en este sentido, de lo que es la lectura, como un acto de comprensión de la realidad. Y lógicamente se puede leer un libro. Cuando leemos un libro, nuestro primer contacto con el libro es es diversión y entretenimiento, y debe de serlo, porque si no, pues sería terrible, ¿no? Sería un sufrimiento. Hay gente que le gusta leer y gente que no le gusta, pero el primer contacto siempre es así, es para entretenernos, para divertirnos. Nos trasladamos, ¿por qué nos gusta tanto estar en un libro? Cuando estamos gozando de ese instante, pues por esto, porque nos trasladamos a otros universos. En esos universos nos sentimos muy bien, porque cuando el libro es de entretenimiento, al final, todo lo que pasa, todos los conflictos, todo lo malo se resuelve y el orden restaura el caos que he puesto ahí. Es decir, un libro que nos entretiene simplemente es un libro en el que estamos a gusto, estamos confortablemente, estamos ahí y sobre todo cuando lo acabamos pues tenemos siempre una sonrisa, se suele decir que acaba bien. De hecho hay lectores que les gustan estos libros, que acaban bien y ya está, como les gustan las películas, que acaban bien y está muy bien, porque es ocio, simplemente ocio, entretenimiento, ¿no es verdad? Este es el primer contacto con el libro. Pero leer puede ser algo más, porque puede ser reflexionar sobre la naturaleza humana, es decir, sobre nosotros mismos. Un libro puede ser una forma de comprender los conflictos sociales, políticos, históricos, psicológicos, que otros han vivido y experimentado, y empatizar con ellos. Y realmente nosotros estamos en el segundo, en este concepto es el de nuestro club de lectura. Pretendemos extraer del libro conocimiento, pretendemos hacer una reflexión y profundizar en el tema que está escondido en el libro, como voy a decir a continuación. En nuestro club, lo digo más adelante, leemos muchos tipos de libros, pero todos son ficción, porque ficción es todo. Un libro de memorias, una autobiografía, una biografía, un libro de viajes, una vez que ha pasado por el filtro de la escritura, ya no es la realidad, se ha transformado, es ficción. Aunque un libro trate de hechos reales, lo mismo que una película, que un cuadro, siempre hay una transformación de la realidad una vez que ha pasado por el proceso de escritura. Porque, en primer lugar, se sabe muy bien que la memoria es muy engañosa. Es decir, la memoria es un juego del cerebro, es imaginaria. Nunca la memoria reproduce los hechos tal cual, sino tal como nosotros lo adornamos, lo recordamos, lo hemos pasado por el filtro de la experiencia, le hemos añadido cosas, le hemos quitado otras. Los recuerdos no son de fiar, aunque está muy bien volver a ellos, porque son una fuente de reflexión, son nuestra mochila personal, pero nadie pasa lo mismo, es decir, en realidad ficción es todo. En el sentido muy amplio también, lógicamente. Digo yo que cuando nosotros nos enfrentamos ante un libro de ficción, lo primero que entendemos es esto, es el argumento, la historia que se nos cuenta, los problemas y conflictos que tienen los personajes. Sí, eso es lo inmediato, y hay libros que se acaban ahí. Es decir, este libro trata de una señora que se enamoró y después se la engañó y luego después pues, se suicidó, por ejemplo. Bueno, pues ya está. ¿Y de qué trata el libro? Pues de eso. Es decir, no hay más. Lo que está en la superficie es lo que hay. Pero a veces no. Y de hecho lo que diferencia un libro muy bueno de un libro menos bueno o que es simplemente para pasar un rato es esto. Que bajo esa superficie puede haber un mensaje oculto que responde a la verdadera intención del autor. Como lectores lo que intentamos hacer es llegar a ese mensaje oculto, a eso que está escondido detrás del argumento, porque muchas veces
cuando preguntamos a alguien, ¿y de qué va la película que has visto? Nos empieza a contar el argumento. Y nos dice, pues de tal, de no sé qué, ¿de qué trata el cuento Caperucita? Pues de una niña que bla, bla, bla. No, pero ¿qué tema? Es decir, ¿qué nos ha querido contar con ese argumento? Porque en el libro todo lo que hay es un pretexto para hablarnos de algo. Y descubrir ese algo es la tarea del club de lectura. ¿Qué es leer? Pues leer es esto es leer de verdad. Adquirir los instrumentos y destrezas para acceder a esa zona profunda del libro, allí donde se encuentra su verdadero significado, lo que el autor nos ha querido trasladar. Ese es el tema del libro, el mensaje. Leer es esto también, es adquirir, dominar esos mecanismos que nos permiten formar un juicio sobre el libro y además tener los argumentos sólidos para justificarlos. Claro, hay que saber cosas, hay que tener conocimientos, sí, pero para aprender a leer no hace falta tenerlos previamente, porque se adquieren en el club de lectura. Luego os diré cómo, con qué método. Y muy importante, distinguir ese juicio que se basa en argumentos. Cuando podemos hablar de un libro, aunque sea brevemente, decir, pues yo creo que el libro trata este tema, por esto, esto y esto, ya estamos en un buen nivel de lectura. Hemos trascendido el entretenimiento, hemos caminado en la superficie al interior y estamos ya penetrando en lo que es el libro. No es lo mismo hacer un juicio que tener una opinión. La opinión es, me gusta, no me gusta, pues este libro tendría que ser de otra manera, pues este libro tendría que tratar otros temas. Yo siempre digo, y los que me conocen lo saben porque lo repito mucho en las reuniones, a ver, del libro, estamos hablando de este libro, un respeto por este libro, por lo que ha escrito el autor, no el libro que tú habrías querido leer, eso es otra cosa. Estamos aquí para saber de qué trata este libro, qué nos ha querido transmitir y cómo lo ha hecho, con qué mecanismos lo ha hecho. Bueno, los objetivos son estos, voy a ir muy rápida, comentar la lectura, es el primero. Primero, motivar a leer y también adquirir hábitos de lectura. Como somos un grupo, compartimos todos los miembros del club nuestros juicios y argumentos, lo cual es muy educativo porque nos los pasamos de unos a otros, nos convencemos unos a otros. Y lógicamente, gracias a eso, nuestra mente se abre y ampliamos perspectivas y puntos de vista. Y ahora sabemos que una historia, ha quedado muy claro los que habéis estado aquí con Tomás, cómo una historia se puede contar de muchísimas maneras. Y eso lo tenemos que aprender también, para poder tener criterio, ¿no? Para poder hacer un juicio. Estos son algunos de los libros que hemos leído. Este año hemos leído Ni amo, ni Dios, ni marido, ni partido de fútbol, de Cristina García Morales. Un libro muy polémico, porque a algunos no les gusta que un libro pues cuente cosas desagradables, feas, diga tacos, muestre aspectos de la sociedad que no nos gusta recordar, y entonces, pero en cambio es un libro bellísimo, es contado con una técnica innovadora y muy difícil y que yo recomiendo mucho. ¿Por qué? Pues porque no debemos de juzgar el libro por nuestras ideas morales sobre el bien y el mal, sino en la calidad del libro. El libro puede tratar de todo. La literatura y el arte pueden tratar de todo. Igual de artístico es el amor como la basura, y eso está demostrado también. Otro objetivo es este me parece importantísimo, atención. Desarrollar habilidades de lectura, es decir, impulsar el análisis, saber decir qué tiene el libro, en qué consiste, qué recursos emplea, pero lo más importante, interpretarlos. ¿Para qué lo hace? ¿Con qué significado? ¿Por qué este personaje es negro y no es blanco? ¿Por qué este personaje tiene este conflicto y tal? ¿Por qué acaba así? ¿Qué nos ha querido decir con ese final? Todo eso se puede interpretar cuando se tienen las habilidades se van adquiriendo, y lo hacemos en el club de lectura, aplicando, digo aquí, esto es un poco pedante, los conceptos de la narratología, pero es que la narratología es la ciencia de los relatos, de la narración, es la ciencia que nos explica, os lo voy a decir enseguida,
pero he puesto aquí, abajo del todo, con especial atención a la diversidad de voces narradoras. Los que estáis ya tiempo en el club, esto nos sorprende, pero del principio, lo primero que tuvimos que aprender todos es que el autor no es el narrador. Y que narradores hay de muchísimas clases. Tomás lo sabe y juega con sus alumnos a escribir libros con narradores diferentes. Lo explica y ellos lo aplican. Nosotros lo extraemos de la lectura, ese conocimiento de los tipos de narrador. Y no es lo mismo que un narrador sea objetivo que sea subjetivo. No tiene nada que ver, que se implique en lo que está contando. Más libros. Fomentar la interacción social también nos parece importante porque, lógicamente, podemos socializar, conocer gente nueva, compartir gustos, etc. y pasiones, como dice ahí. Más libros. Mira, este lo hemos leído este año. La inquilina de Wilfred Hall. Es una novela victoriana sorprendente. Los que me conocéis sabéis que me ha dado por la novela victoriana y estuve escribiendo artículos en la revista sobre el tema. Pero porque me sedujo este libro. Este fue el libro que me abrió los ojos. Digo, ¿cómo es posible que en una novela de amor, una novela epistolar, una novela romántica del siglo XIX, se esconda una historia de alcoholismo y malos tratos dentro del matrimonio? Eso me sorprendió tanto que dije, aquí hay algo en este tipo de novelas. Y me puse ahí a investigar. Cuando queráis hacemos un club de lectura de novela victoriana. Y este lo hemos leído y le hemos sacado muchísimo partido. Impresionante esta novela. Otro objetivo, es ampliar el conocimiento y la comprensión del mundo, porque leemos obras con temas de actualidad que nos proporcionan muchas perspectivas sobre las cosas que pasan en el mundo y que nos pasan a nosotros, ¿no? Estamos en él. En la metodología, voy a ir muy rapidito, se lee un libro al mes de diversos géneros, ya lo he dicho antes, y esto lo incorporamos, es poner un clásico. Llevamos un clásico a eso que pone ahí. Un libro que todo el mundo sabe de qué va y conoce, pero pocos han leído. Empezamos con Robinson Crusoe, empezamos en el siglo XVIII. Robinson Crusoe, hemos acabado con los viajes de Gulliver este año. Todavía nos falta Moby Dick, que no sé si nos atreveremos con él, yo creo que sí. Y hemos leído Frankenstein, Drácula, etc. Con muchísima suerte, con la suerte de contar, como explico ahí. Bueno, seguimos la metodología. Antonio Rey, que no está aquí porque está de viaje, se encarga de hacer algo que yo no hacía. Primero, porque yo no le daba mucha importancia, y segundo, porque no tenía tiempo, la verdad. Y se prestó amablemente a hacer esto. Presentar el autor en su contexto socioliterario y sus datos biobibliográficos. Tenemos una amplia presentación del autor, de la época en la que vivió, etcétera, etcétera, de su obra, y eso lo hacemos al principio de cada sesión. Y ahora esto también es un poco pedante, pero me hacía ilusión ponerlo. Mediante el método socrático de la conversación se impulsan el análisis y la interpretación de la obra, aplicando esos conceptos que decíamos antes de la narratología, y que son estos, muy esquemáticos. Esto es una aproximación pequeñísima. Aquí hay para explorar aquí tipos de temas, formas de estructurar el argumento, el papel del espacio, tipos de espacios, qué significa uno, qué significa otro, el tiempo, impresionante. Y Tomás también lo sabe, los que sois escritores también de relatos, el manejo del tiempo y lo importantísimo, ¿veis? Diversidad de voces narradoras, desde dónde narran, qué actitud tienen ante lo que están contando. Y aquí viene quizá la parte más, me parece a mí, que más me interesa a mí del club, que es cómo llegamos a hablar del libro. Porque esto no es una clase, yo no explico nada. Intento hacer preguntas al grupo para que a través de que se establezca un debate, una conversación, y sí que al final hago un resumen, ¿vale?, con todo lo que se ha dicho, y si creo que falta algo, lo digo. Pero al final dejo que sea la gente que vaya descubriendo de ella los conceptos, y si sale un tipo de narrador raro que no ha salido antes, entonces sí, explico qué es ese narrador, es decir, los conocimientos pues van así. Para conseguir esto, que el lector no sea solo un receptor de la obra,
sino que desde la experiencia y contexto de cada uno, porque esto es lo interesante de la tertulia, que cada uno aportamos nuestra experiencia lectora y hacemos un juicio sobre el libro diferente y nos vamos complementando unos a otros. Y el que sabe más, pues enseña al que sabe menos, y el que sabe menos se da cuenta de que ha aprendido algo, etcétera, y lo va incorporando, y así de una forma ligera, etcétera, etcétera, pues vamos avanzando. Lo que yo pretendo es que seáis, que mis asistentes sean intérpretes, que puedan interpretar el libro, no solo receptores del libro. Bueno, el club hemos invitado a autores, expertos, que nos han acompañado y hemos tenido la suerte de que han venido, y este año que vamos a explorar la literatura japonesa, pues contamos con un especialista que va a venir ese día a estar con nosotros a hablar de la novela que hayamos elegido.